también denota aquí de que la mayor proporción de infecciones por hepatitis B se producen en África y otra parte en Asia. Indudablemente, esta es una enfermedad de transmisión sexual, ¿okay? Y su crecimiento es realmente exponencial y es acelerado. Pero además de ello, también sabemos que nosotros, el personal de salud, nos encontramos en riesgo de padecer infecciones como esta. Más aún, el tema que más nos preocupa es realmente la infección perinatal, ¿verdad? La transmisión vertical que existe en relación con esta infección. Entonces, vemos que realmente tenemos una prevalencia muy alta, altísima en todo el este asiático, África, Norteamérica es un poco menos la proporción o la incidencia en que se presenta esta patología. En el área mediterránea, Europa del Este, suele ser una prevalencia media, ¿verdad? Pero realmente no resulta ser bueno. Pueden ocupar casi el 50% de todos los contagios mundiales en Asia y en África, razón por la cual con todo el tema de migración también es importante que estemos muy prestos a la infección por hepatitis B. Colombia obviamente no es ajena, pero afortunadamente nuestro sistema de salud con su plan de vacunación ha logrado disminuir muchísimo el tema de la prevalencia y la incidencia en nuestros niños, porque realmente es al final el objetivo, además de diagnosticar y tratar esto, dos objetivos principales, ¿verdad? Prevenir la cronificación de la enfermedad, lo cual puede llevar a cirrosis, hepatocarcinoma, como todos sabemos que se encuentran muy bien relacionados, pero además de esto, lo que más van a padecer por la cantidad de tiempo, la infección y la evolución natural de la enfermedad van a ser los niños que puedan infectarse en el embarazo. La vacunación en nuestro país, que es un muy buen programa de vacunación, yo diría que por encima de esto tenemos a nuestros chiquitillos vacunados con nuestro plan de 0, 2, 4 y 6 meses. Realmente ha logrado disminuir la incidencia de hepatitis. Lo hablaban ahorita sobre sífilis, y casi que todos los algoritmos están ahora actuando de más a menos, ¿verdad? Antes nosotros para la toxoplasmosis, como ahorita lo hablará Oscar, casi que ya tú puedes decir, te prefiero hacerte PCR y mirar si tenemos infección por toxoplasma y tratarte con falsidad y luego de escalonar a espiramicina. Es una guía, como lo recomienda la guía de Estados Unidos o África, Francia, o ahora como lo hacemos con la sífilis, ¿verdad? Que realmente vamos a hacer la prueba treponémica y ahí mismo en el consultorio, si tenemos que colocar el medicamento, sería el ideal. Todo esto es que vamos a tratar más porque realmente tenemos que prevenir. La sífilis se salió de las manos, es de larga data y ahora la tenemos de nuevo y peor que antes. Igual podría pasarnos con hepatitis. Entonces son patologías que no son del médico internista, son patologías que son de nuestra área, porque nosotros realmente estamos tamizando a todas nuestras pacientes, ¿verdad? Realmente tenemos una variación en cómo se presenta, ha sido muy variable a través del tiempo y el número de casos, teniendo siempre como objetivo final es ver que no se nos cronifique la patología y que nos pueda llegar a un proceso de transmisión vertical. Pero realmente con todo el proceso de vacunación, ¿verdad? Vemos esta línea verde que corresponde realmente con el proceso actual que vamos teniendo, como si fuéramos realmente en descenso en la presentación de la patología, en descenso en el porcentaje de transmisión vertical. Todos conocemos los mecanismos de transmisión, es una enfermedad de transmisión sexual, nosotros estamos muy expuestos, el uso de drogas y realmente la transmisión vertical, que es importante, ¿verdad? Realmente yo en la charla no me gusta mucho hablar tanto de la replicación y demás, o sea, si hablar de bacterias, virus y demás, pero es que realmente si entendemos un poco todo este tema del virus, vamos a entender realmente la forma como podemos hacer el diagnóstico, ¿verdad? Entonces, realmente el virus tiene dos cadenas, una cadena, está compuesto por dos porciones, ¿verdad? Una porción externa que está compuesta de glicoproteína y la interna que es realmente donde va a pasar todo, que es donde está el genoma. A esto se le denomina core. Ya eso va muy en relación a los exámenes que nosotros pedimos, ¿verdad? Dentro de este genoma hay 4 fragmentos. 2 son los más importantes, el fragmento S, que es el que termina siendo el antígeno de superficie, y el fragmento C, que es el que termina siendo el antígeno core, ¿verdad? Y con una inmunoglobulina G, una inmunoglobulina M, que nos habla de
de que si hemos estado en contacto con el virus o de si tenemos una infección activa como tal. ¿Qué sucede? Cuando el virus entra en contacto con el hepatocito, casi que hay un encuentro entre DNA y DNA, ¿verdad? DNA del virus y DNA del hepatocito. Este virus, este genoma tiene dos regiones, por así decirlo, dos subregiones, una completa y una incompleta. Cuando entra en contacto a través del antígeno de superficie, ¿verdad? Va a hacer que el DNA se cierre, ¿ok? Y luego, como ahí tiene una porción que es una porción abierta, es una porción positiva completa y una negativa completa y una positiva incompleta, la parte del DNA que se cierra comienza el proceso de replicación viral. Como hay una parte que está incompleta, hace que se cierre totalmente el virus y a través de la transcriptasa inversa comienza como un ciclo, un virus a replicarse y afectar el hepatocito, razón por la cual la afección del hepatocito, la necrosis intracanalicular que se produce en la hepatitis es importante, pero esto realmente también produce todo un proceso de activación de la cascada inflamatoria. Por eso tenemos un proceso inflamatorio con una elevación importante de transaminasas, las cuales nos ayudan a poder saber de que tenemos un hígado inflamado, pero de que aún si tenemos una infección importante no tratada, podemos llegar a una cronificación, podemos llegar a una falla hepática, a una cirrosis, inclusive a un hepatocarcinoma, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo debemos tamizar? Nosotros siempre debemos tamizar pacientes de bajo riesgo y alto riesgo. Y ustedes lo saben, y casi que hay uno en las pacientes de alto riesgo, podrías tú salirte como lo hablaba ahorita Mauricio, salirte de la guía, puedes individualizar tus pacientes. Recuerda, en la guía son recomendaciones, pero tú tendrías que tamizar al inicio y al final, no como lo hacemos todos. Sin embargo, si yo estoy con pacientes de riesgo o en áreas que sean áreas endémicas para ello, yo podría tamizar a mitad de la gestación también, ¿verdad? Pacientes de riesgo, trabajadoras sexuales, pacientes que hayan referido un accidente del área médica, pacientes que puedan tener infección por hepatitis, pacientes que hayan recibido múltiples transfusiones por emergencia, realmente, porque afortunadamente el tema de transfusiones va muy bien seguro hoy día, ¿verdad? Todo ello porque es que al final yo necesito saber cuándo debo prevenir, ¿verdad? O sea, si yo tengo una embarazada, ya estando en el caso de la embarazada, yo tengo que mirar realmente cuándo mi paciente se puede infectar, ¿verdad? Y sabemos todos que este es el periodo más importante, así pasaba con el VIH, distinto a como pasa con el citomegalovirus, que casi que es muy inicio del embarazo y con el toxoplasma, pero el periparto es realmente el periodo donde mayor se nos puede infectar nuestros pacientes. No quiere decir que en este periodo no sea frecuente. También vamos a mostrar unos trabajos donde vemos que realmente cómo los procedimientos pueden hacer de que se pueda aumentar el riesgo de una infección, pero también puedo presentarlo a nivel del posparto, ¿verdad? ¿De qué va a depender de que de que mi bebé se pueda infectar? Hombre, si no tengo un diagnóstico, si tengo una carga viral muy alta, si estoy realizando monitorización invasiva, la cual hacemos muy poco, o realmente si mi paciente tiene una carga viral alta, si no tengo un diagnóstico y si no ha recibido tratamiento. Entonces, nosotros inicialmente tamizamos al inicio, ¿verdad? Y tamizamos con un antígeno de superficie, ya lo vimos cuando hablamos del virus, el porqué. Y esta tablita yo no me la aprendo realmente, siempre la tengo a la mano, la tengo en mi computador, la tengo en el celular y miro, si mi paciente tiene un antígeno de superficie, que es el que me ha dicho que hace parte importante, el que hace que haya un contacto entre el DNA, ¿verdad?, el genoma del virus de la hepatitis B y el hepatocito. Si es positivo, yo voy a empezar a mirar por qué tengo mi antígeno positivo, ¿verdad? Porque esto puede ir desde una vacuna, una respuesta previa, una infección crónica, hasta una infección actual. Entonces, ¿qué me va a decir a mí realmente? Y le digo yo para aprender cuando yo tengo una infección positiva. Si yo tengo, la carga viral. Está claro que la carga viral, así como en el VIH, además del LISA, me va a decir cómo estoy yo, la carga viral, porque ya sabemos que es un ADN virus, ¿verdad? El virus de la hepatitis B es un ADN virus, ¿verdad? Si yo tengo anticuerpos contra el core M positivo, mi carga viral positiva y el antígeno E, es el que me está hablando de que si se puede replicar o no, realmente yo estoy ante una infección
activa. El resto de escenario me va a decir a mí si yo tengo una infección, si me he vacunado, si mi respuesta es por una vacuna, si es una infección crónica y demás. Y aquí lo vemos en la tabla revisando el ejemplo, ¿verdad? Cuando yo tengo una infección aguda, he tenido un antígeno de superficie positivo, he tenido un antígeno core, inmunoglobulina M positivo y he tenido un E positivo, porque eso hace parte del ciclo de la replicación, ¿verdad? Cuando el virus, el ADN, el genoma del virus, entra en contacto con el ADN, con el núcleo del hepatocito, se activa absolutamente la membrana S, o sea que va a tener un anticuerpo contra el antígeno de superficie, se activa la inmunoglobulina M core, que es lo que me está hablando de que yo me estoy replicando, de que yo estoy multiplicándome, pero además también me va a dar un antígeno E, que es lo que me va a decir es que yo puedo contagiar, ¿verdad? Si yo tengo un antígeno E positivo, yo puedo contagiar y mi capacidad de contagio es muy alta, y es aquí donde nosotros debemos actuar, porque afortunadamente hoy debemos actuar. Él tiene un comportamiento realmente en tiempo, y el que nosotros también podemos ver, y es casi que en meses, ¿verdad? Vemos que en el periodo de incubación lo primero que se nos va a elevar es el antígeno de superficie, como lo hablábamos, hace parte de esos 4 fragmentos importantes del genoma del DNA viral, del DNA del virus de la hepatitis, y luego va a empezar a hacer anticuerpo contra este antígeno, ¿verdad? Perdón, anticuerpo contra este antígeno, y luego va a empezar a hacer en la fase tardía una activación del antígeno E, que es el que me va a decir a mí que yo estoy replicando, ¿verdad? Realmente cuando el core está activado, la inmunoglobulina M del core, yo realmente estoy ante una infección aguda por el virus de la hepatitis E. Obviamente todo esto lo vamos a ver en conjunto con hepatología e infectología, ¿verdad? Entonces, realmente siempre es importante identificar los mecanismos o los factores de riesgo que hagan que haya un mayor porcentaje de transmisión transplacentaria del virus de la hepatitis B, ¿verdad? Entonces, realmente tener un antígeno E positivo me aumenta el riesgo de una infección transplacentaria, y realmente tener amenazas de parto pretérmino me aumenta realmente la posibilidad de tener una infección transplacentaria, sobre todo si hay una infección a nivel de los capilares vellosos mediales. Esto es lo que más se relaciona con el porcentaje de aumento de la transmisión transplacentaria, transmisión vertical, ¿verdad? Pero afortunadamente nosotros contamos con este plan que nos disminuye hasta un 95%, ¿okay? El porcentaje de transmisión vertical, y es vacunarlo como nos lo dice nuestra guía, 0, 2 y 6 meses, ¿verdad? Inmunizar dentro de las primeras 12 horas. Siempre es importante hacerlo dentro de las primeras 24 horas, idealmente las 12 horas. Es decir, cuando yo he detectado que mi paciente tiene una infección aguda, activa o reactivada de la hepatitis B, yo debo vacunar e inmunizar, ¿verdad? Colocamos la vacuna y colocamos la inmunoglobulina. Casi que eso es algo que el servicio de pediatría tiene muy activado. Acá se maneja un poco distinto con el VIH, porque acá podemos lactar, como lo vamos a ver, y podemos tener parto, pero realmente lo que nos ofrece mucha seguridad es esto, ¿verdad? Entonces, si yo tengo una madre con antígeno superficie positivo, ¿verdad? Veo aquí antígeno E que me da negativo, la tasa de transmisión es un 10%, ¿listo? Y la evolución por aportador de este bebé va a estar cercana al 10%, pero si el antígeno está positivo, lo que hablábamos, ¿verdad? Que hablaba de la replicación interna del virus dentro del hepatocito, porque va a tener una carga viral alta, la tasa de transmisión puede llegar hasta un 90%, y la evolución de nuestro recién nacido aportador puede llegar al 90%. Esto realmente es grave, que nuestro bebé llegue a portador, ¿verdad? Es muy, muy grave. Y aquí lo vemos, entre mayor carga viral tengamos, mayor es realmente el porcentaje de transmisión vertical que van a tener nuestros bebés. Pero a pesar de que yo haya colocado vacuna y a pesar de que hayamos colocado inmunoglobulina, yo también puedo tener fallas en ello. Por eso hablamos de que puede llegar un 90 y un 95%, ¿verdad? Y pueden ocurrir por cualquiera de estos factores que pasan, ¿verdad? Esto básicamente va ligado a la carga viral.
¿Por qué siempre hablo de la carga viral? Porque como vamos a hablar, el objetivo de nosotros es disminuir la carga viral. Así como lo hablábamos, si yo tengo una carga viral para VIH indetectable, yo voy a poder tener un parto vaginal y seguramente la transmisión vertical es cercana a cero. Igual sucede con la hepatitis B. Entonces tenemos mucha terapia antirretroviral, pero realmente el tenofovir es el que ha tomado la delantera, porque tenemos cualquiera de estos, ¿verdad? Pero el tenofovir realmente es el medicamento con mejor adherencia, con categoría B, además de menores efectos adversos, tanto maternos como fetales. Entonces, tenemos que tener siempre este medicamento siempre y cuando tengamos una carga viral alta. Está claro que dentro de los resultados perinatales adversos importantes de la hepatitis B tenemos el bajo peso y tenemos el parto preterno. Con el uso del tenofovir también podemos influir en estos otros eventos adversos, mejorar un poco la edad gestacional de nacimiento y disminuir también, mejorar un poco el peso al nacer. Realmente esto produce una inflamación, y lo hablábamos ahorita, hablábamos de la parte de parto pretérmino, esto también produce una inflamación, y lo vemos así con el COVID, cuando veíamos que el COVID realmente aumentaba la tasa de parto pretérmino, la tasa de óbito, pero era por el proceso de inflamación. Realmente ese bebito de rojo que nos mostraba Yesita ahorita, ese es el bebito rojo que tenemos que tener nosotros en mente siempre que tengamos una infección materna. Cualquier tipo de infección, bacteriana, viral, micótica, cualquier tipo de infección, eso es lo que está pasando con el bebé, porque estamos tratando de aislarlo, realmente no está siendo tan así, ¿verdad? Entonces, el tenofovir realmente es una muy buena herramienta y que la tenemos que tener en mente, nos la llevamos a casa, ¿verdad? Entonces, yo tengo una paciente con gestante de riesgo para hepatitis B o no, y yo mi antígeno de superficie me ha dado negativo, lo que voy a hacer es vacunación al final del bebito, ¿verdad? Como lo hacen por el plan 0, 2, 6 meses. Pero si lo tengo positivo, ok, entonces yo voy a medir la carga viral, tenemos en mente, medimos la función hepática. Recuerden que en la hepatitis B las transaminasas van a elevarse 10 veces por encima del valor normal. La glicemia, esto nos va a servir para mirar si, seguramente mi paciente, si tiene una falla hepática, eso clínicamente es muy evidente, ¿verdad? La falla hepática clínicamente es muy evidente, está claro que para clínico lo vamos a poder hacer muy fácil. Y el antígeno E y el antígeno y la inmunoglobulina M para el core. Recuerden, aquí va a estar el diagnóstico. La inmunoglobulina M core, el antígeno E con la carga viral, ¿verdad? Si tengo carga mayor a 200.000, voy a dar terapia, voy a dar tenofovir. Igual, cuando mi bebito nazca, voy a dar vacuna y voy a poner inmunoglobulina. ¿Claro? Antígeno de superficie positivo, hago carga viral, hago core M, hago pruebas hepáticas, diagnostico que estoy ante una infección aguda. Si mi carga viral es alta, mayor a 200.000, hago terapia retroviral, antirretroviral. Cuando el bebé nazca, vacunación. Es sencillo ese algoritmo, ¿verdad? Pero si la carga viral es menor a 200.000, seguramente la recomendación va a ser esperar al final y colocar vacuna en inmunoglobulina del bebé. Entonces, la carga viral es importante para el manejo de nuestra paciente. Nos va a decir cuándo vamos a empezar tratamiento, nos va a hablar cuál es el porcentaje de transmisión vertical o no, pero además de que si puedo tener un parto vaginal y además de que si puedo lactar. La terapia retroviral en el embarazo para hepatitis B crónica, realmente uno busca realmente poder tamizar universalmente. Nos permite tener básicamente aquí en el medio, como lo vemos, las medidas preventivas. Y realmente si yo trato, porque tengo una carga viral alta, el pronóstico a largo plazo de la mamá es mejor, pero además, en caso de que haya una transmisión vertical, voy a disminuir el porcentaje de portador de hepatitis B del bebé. Por ende, voy a disminuirle al bebé el riesgo de hepatitis crónica, hepatocarcinoma y patologías asociadas a este virus, ¿verdad? Todo ello para disminuir el riesgo. Estos trabajos, ¿verdad?, de comparar el tenofovir y los otros antirretrovirales, realmente es estadísticamente significativo la ventaja que tiene el tenofovir en cuanto a su uso para disminuir la carga viral en pacientes con VIH, y nos lleva a esto. Si yo logro tener una carga viral baja con una paciente con pruebas hepáticas normales, estable, en la que
haya o no recibido terapia antirretroviral, realmente no me va a mejorar el hecho de que nazca por parto o por cesárea, no me va a disminuir la tasa de infección perinatal, ¿verdad?, de transmisión vertical. Todo lo contrario, debemos tener siempre en cuenta el riesgo que tiene una cesárea. Muy distinto también al VIH, ¿verdad? Pero casi que nos llevamos, si yo tengo una carga viral indetectable, si mi paciente ha recibido tratamiento regular en el VIH, seguramente va a ir a parto vaginal. Lo mismo va a pasar en la hepatitis B, ¿verdad? Siendo aquí aún menos, más recomendable aún el hecho de que siempre debe proponerse el parto vaginal, ¿ok? No se va a desestimar la lactancia, debe estimularse la lactancia una vez se inicie la inmunización y la primera dosis de la vacuna. Es como un resumen de lo que miramos. Lo que siempre queremos es tener un antígeno de superficie negativo, ¿verdad? Si tenemos un antígeno de superficie negativo, vamos a hacer el protocolo final, es un nuevo control en una paciente de riesgo bajo al final, y nuestro bebé va a recibir vacuna, ¿verdad? Todo lo contrario, si me voy al otro lado, si tengo un antígeno de superficie positivo, yo voy a identificar si es por una vacuna, si es una infección crónica o si es una infección aguda. ¿Cómo hago la infección aguda? Core-M positivo, inmuno-E positivo y carga viral positiva, ¿verdad? Miro la carga, si la carga es mayor a 200.000, repetir, hago tratamiento, trato de llevar la carga lo más cercano a cero, nace mi bebé. Si mi carga viral es baja, puedo ir a parto vaginal. Si no, voy a cesárea, nace el bebé, coloco vacuna y coloco inmunoglobulina, ¿vale? Entonces, realizar el tamizaje obligatorio a todas las mamás, inmunizar y vacunar en las primeras 12 horas. En gestantes con hepatitis B, se recomienda el DNA viral en el tercer trimestre. En gestantes con carga viral mayor a 200.000, siempre indicar la terapia para disminuir el riesgo de transmisión. El medicamento de elección es el tenofovir. No se contraindica la lactancia. Un tema con las amniocentesis recomendaban acá en la guía, es ponerlo en una balanza, ¿verdad? Poder mirar si puedes hacer una prueba no invasiva, ¿ok? Un DNA fetal y demás, ¿ok? Si tienes que hacerlo, tienes que mirar cómo está la carga viral, discutirlo con tu paciente, pero entre más lo puedas desestimar, mucho mejor. ¿Por qué? Por lo que le hablaba ahorita, de que realmente esto puede aumentar el riesgo de transmisión vertical. Transfusiones intrauterina, biopsia de placenta, amniocentesis y demás. No hay ninguna diferencia entre hacer una cesárea y un parto. Por sí solo no es una indicación de cesárea, podría ser una indicación de parto vaginal, ya es tu indicación posterior.